Jornada académica de Ingeniería en Producción Industrial. Sean todos bienvenidos, comunidad universitaria, invitados, escuelas participantes y maestros. Antes de comenzar el día de hoy, vamos a escuchar unas palabras de bienvenida por parte de nuestra académica, la maestra Aline Buncayo Pichiconti. Le cedo el Hola, micrófono, buenos días maestra. a todos, ¿me escuchan? Sí, maestra. Buenos días a todos, les doy la más cordial bienvenida a nombre de la Unidad Académica Profesional Acolman, a todos los guaymitas de Ingeniería en Producción Industrial, por supuesto también a nuestros invitados externos. Y bueno, pues hoy iniciamos la jornada con una presentación que siempre para nosotros y para la Unidad Académica Profesional, el contar con la participación del doctor Félix Fernández, pues es un agasajo. Bienvenido, doctor. También te doy la bienvenida a nombre de nuestro coordinador, el doctor Ranulfo Pérez Garcés. Y bueno, pues sin más preámbulo, vamos a empezar, ya queremos escucharte. Y bueno, yo espero que esta jornada, jóvenes, sea de mucho provecho, ¿no? Es para ustedes, Ingeniería en Producción Industrial, y bueno, pues UAEN y sobre todo la Unidad Académica Profesional Acolman, siempre estamos gozosos de poder llevar este tipo de actividades académicas a cada uno de ustedes. Adelante, maestro. Muy bien. Muchas gracias, maestra, por sus palabras. Y bueno, sin más preámbulo, hoy comenzamos con esta plática, conferencia, con el doctor Félix Fernández Méndez, con el tema cómo usar la producción industrial y las matemáticas para ganar un premio Nobel. Me voy a permitir, antes de darle la palabra al doctor Félix, leer un poco de su semblanza para que lo conozcamos mejor. El profesor Félix Fernández Méndez estudió ingeniería mecánica en el Instituto Tecnológico de Orizaba, maestría en ciencias con especialidad en matemática educativa en el Centro de Investigación y Estudios Avanzados, CIMBESTAB, del Instituto Politécnico Nacional. Y el doctorado en Físico-Matemáticas en la Escuela Superior de Física y Matemáticas del Instituto Politécnico Nacional. Su trabajo doctoral vincula la topología algebraica y la teoría de la información para el análisis de grandes bases de datos. Actualmente es profesor de la Universidad Iberoamericana, la Universidad Anáhuac y el CECIT 10, pero ha trabajado en el Centro de Investigación y Docencia Económicas, CIDE, donde fue coordinador de matemáticas durante 10 años. También fue profesor de la Universidad Panamericana, ESIME del IPN, la Universidad Tecnológica y la Escuela de Inteligencia de Seguridad Nacional, ESIC. Ha participado en la creación y validación de reactivos de matemáticas para los exámenes de Cineval, donde también ha sido sinodal en los exámenes profesionales para acreditar la licenciatura en matemáticas. Escribió los libros de ecuaciones diferenciales y cálculo vectorial. También fue el revisor especialista en matemáticas de los 2 libros más importantes de matemáticas para la administración y economía en México. Uno de ellos, de la editorial Pearson, del autor Hausler, y el otro de la editorial McGraw-Hill, del autor Hoffman. Ha arbitrado varios artículos científicos para la revista Hydrology. Entonces, más preámbulo, invito al doctor Félix Fernández Méndez a que haga uso del micrófono. Adelante, doctor. Hola, muchísimas gracias por la presentación. Muchísimas gracias, Álvaro. Muchísimas gracias, Aline, por la bienvenida. Y muchísimas gracias a la unidad de Acolman de la Universidad Autónoma del Estado de México por permitirme estar tan cerca de los
estudiantes y con todos los invitados. A mí me encanta hablar de matemáticas y principalmente de las aplicaciones de las mismas. Les voy a pedir, por favor, que todo mundo tenga sus audios cerrados para que no se escuche eco ni interferencia. Y que si van saliendo dudas a lo largo de la charla, por favor vayan escribiéndolas en el chat. Y Álvaro Maicote me ayudará al final de la charla diciéndome algunas de las preguntas. Y yo con muchísimo gusto, mientras haya tiempo, voy a poder responder todas las que Álvaro seleccione. Pues bienvenidos y voy a compartir pantalla para empezar la charla. Bien, pues la pregunta es, ¿cómo vamos a usar la producción industrial y las matemáticas para ganar un premio Nobel? Pues esto se le ocurrió a un matemático americano de origen ruso, Vasily Leontief. Nació en el 1906 y murió en el 99. En la década de los 30, de 1930, Leontief utilizó matrices para modelar sistemas económicos. Una matriz es un arreglo rectangular que dentro del arreglo tenemos entradas que van a ser designadas por números. Más adelante voy a hacer hincapié en la situación de las matrices. Sus modelos, a menudo denominados modelos de entrada y salida, o en inglés input-output, dividen la economía en sectores en los que cada sector produce bienes y servicios, no solo para sí mismo, sino también para otros. Esto quiere decir que si la industria del acero necesita de sí mismo otros materiales, pues hay una relación entre la industria del acero y a lo mejor otro tipo de industrias, y así sucesivamente. Estos sectores dependen unos de otros y la entrada total siempre es igual a la producción total. En 1973 ganó el Premio Nobel de Economía por su trabajo en este campo. En esta charla analizaremos los modelos abiertos y cerrados que desarrolló Leontief. Que en una aldea hay un agricultor, una carpintera y un sastre, como los ven ahí. Estos tres personajes proporcionan tres bienes esenciales: vestido, vivienda y alimentos. Entonces, tenemos un texto abajo. Suponga que el mismo agricultor consume el 30% de los alimentos que produce, que él mismo produce. Entonces, quiero que vean en la parte superior está la proporción producida por cada uno de los personajes en nuestra historia. Tenemos un agricultor, una carpintera y un sastre. Del lado de manera horizontal, tenemos la proporción que es usada por cada uno de estos personajes. El agricultor, la carpintera y es un sastre. Estamos hablando de un rancho, ¿no? Una situación así bien pequeñita donde estamos analizando estos tres productores. Entonces, regresando al texto en color negro que está abajo, estamos suponiendo que el agricultor consume el 30% de los alimentos que produce. Cuando estoy diciendo alimentos, me estoy refiriendo a toda la producción que el agricultor está generando. Entonces, si observan, tengo que poner esta información de manera decimal, 30% corresponde a 0.3, justo en la intersección de agricultor con agricultor, en la primera entrada. Si observan, tenemos una casilla con 9 entradas, entonces ahí tenemos la primera entrada, que formalmente en matemáticas tendríamos que designarlo por renglón. Como esta entrada se encuentra en el primer renglón de 3 renglones, en la primera columna de 3 columnas sería la entrada 11. Entonces 0.3 ahí está. Luego, a su vez, el agricultor le queda 45% para darle a la carpintera de lo que está produciendo. Eso significa
que el punto 45 lo tenemos que colocar en la casilla que corresponde a la producción del agricultor y lo que está recibiendo la carpintera. Si observan, estaría yo hablando justo del renglón 2 y la columna 1. Por último, el 25% restante de la producción del agricultor lo va a absorber el sastre. Esto quedaría en el renglón 3, columna 1. Bien. Continuando con el texto, el 20% de la producción de la carpintera es consumido por ella misma. ¿A qué nos referimos? O sea, quizá ustedes estén pensando, no, pues se va a comer un pedazo de madera o algo así. No, no, no. La carpintera hizo de alguna cama, de alguna casita, de algo importante con sus manos, lo vendió dinero. A eso nos estamos refiriendo. Entonces, el 20% de lo que ella generó lo está consumiendo ella misma, es decir, de toda la cantidad de utilidad que obtuvo, ella está utilizando. Por lo tanto, tenemos que checar en la segunda columna que está la carpintera y en el segundo renglón que está la carpintera y colocar esta información. Esta información quedaría en el segundo renglón, segunda columna. La entrada 22. Luego, el 35% es consumido por el agricultor. Seguramente la carpintera tiene que pagarle por la comida al agricultor. Entonces, esto lo vamos a colocar en el primer renglón y segunda columna. Ahí. Por último, el 45% es para el sastre. Seguramente es una carpintera muy fashion que utiliza mucha ropa. Por eso le está pidiendo mucha ropa al sastre. Y entonces el punto 45 lo está utilizando en ropa. Por último, el 50% de la producción del sastre, es decir, lo que él obtiene de ganancias al vender todos sus vestidos y ropa de trabajo, lo utiliza él mismo. Entonces, esta información tendría que estar en la tercer columna y el tercer renglón. Tercer renglón y tercer columna, justo ahí. Ahora, después de eso, el 10% lo usa en el agricultor, que no utiliza mucho de los alimentos. Y ahí está. Y el 40% en la carpintería. Seguramente necesita una buena casa. Y ya tenemos la información de cómo este tipo de industrias, y estoy llamando el término industrias de manera genérica, aquí tenemos tres. Tenemos al agricultor, a la carpintera y el sastre. Cómo entre ellos se empiezan a relacionar consumiendo lo que ellos mismos producen. Así funciona en la realidad en los países. Todas las industrias están relacionadas de tal manera que unas con otras empiezan a convivir y consumir. Y la pregunta natural es, ¿cuánto tiene que consumir cada una de estas industrias para poder tener suficiente cantidad de insumos para abastecer todo el mercado? Voy a pasar la tablita de este lado y con ello lo que voy a hacer es tomar estas 9 cantidades que tienen acá y colocarlas en un arreglo rectangular. Este arreglo rectangular es lo que llamamos en matemáticas matriz. Quiero que observen que son los mismos números que están a la izquierda, igualitos. Esta matriz que ven ahí, que está relacionando los insumos con la producción, se le conoce como la matriz de Leontief o la matriz de insumo-producto. Vamos a jugar con ella. Entonces, la pregunta es, ¿cuánto debería recibir cada persona por sus esfuerzos? Es decir, el agricultor, ¿cuánto dinero tendría que recibir? La carpintera, ¿cuánto? Y el sastre, ¿cuánto? Pues vamos a formularlo matemáticamente. Imagínense que X es el salario del agricultor, Y es el salario de la carpintera y Z es el salario del sastre. Teniendo eso en mente, podemos denotar lo siguiente. Digamos que el agricultor pagan X dólares. Entonces, el agricultor utiliza el 30% de su propia producción. Sucediendo en esta parte, déjenme mostrarles. Aquí está.
está utilizando el 30% de su propia producción. Es decir, que le van a pagar solamente 0.30 de la cantidad de dinero que él está trabajando. Y luego 0.35 de lo de carpintería y luego 0.1 de sastre. Entonces, la cantidad de dinero que debe de recibir el agricultor está diferenciada o está proporcionada por estos tres números que acabo de señalar. Por un lado es el 0.3 del agricultor mismo, es decir, el 0.3X, y luego el 0.35 de lo que debe de ganar la carpintera, que es Y, y por último 0.1 de lo que tiene que ganar el sastre, que es Z. Con esto nos lleva a una ecuación, y la ecuación es la siguiente. X es igual a 0.3X más 0.35Y más 0.1Z. ¿Qué estoy diciendo en concreto? Lo que debe de ganar el agricultor, se reparte entre el agricultor mismo, como la parte proporcional, que es 0.3, la carpintera, que es 0.35 de lo que está ganando, y el sastre, 0.1 de Z. Y ahí generamos ya una ecuación. Es decir, estamos siendo capaces de traducir un problema real a una ecuación matemática. Y lo mismo va a ocurrir con la producción de la carpintera. Es decir, yo necesito que la carpintera tenga un salario de Y, y ese salario de Y pues se va a repartir con 0.45 de lo que debe ser para el agricultor, 0.2 de lo que tiene que ser para la carpintera y 0.4 de lo que tiene que ser para el sastre. De tal suerte que nos queda una ecuación como la que acabamos de formar, ahora para Y. Y siguiendo esta lógica, también generaríamos una para Z, como se puede apreciar en la siguiente imagen. Bien, vamos a generar un sistema de ecuaciones lineales. Se llama sistema de ecuaciones lineales porque las potencias de las variables X, Y y Z están elevados a la 1 y porque no se multiplican entre ellas. Es lineal. Sistema porque estamos hablando de varias ecuaciones. En este caso tenemos 3 ecuaciones. Lo que vamos a hacer ahora es que nos vamos a despegar un poco del contexto y nos vamos a enfocar a la matemática que involucra esta situación. Tenemos ahí el sistema. Lo primero que hay que hacer es agrupar las X, las Y y las Z en cada una de las ecuaciones. Ya lo hice por ustedes. Por ejemplo, lo que hice es que la X que está del lado izquierdo la pasé a la derecha y como es menos 1 más 0.3, pues nos queda menos 0.7. Lo mismo va a ocurrir con la Y que está del lado izquierdo, la voy a pasar del lado derecho y se va a restar con el 0.2 y nos queda 0.8. Por último, la Z la voy a pasar del lado derecho y a 0.5 le resto 1 y nos da 0.5Z. Ahí tenemos ya nuestro sistema de ecuaciones en forma. Una vez teniendo esto, la escuela nos ha brindado diferentes herramientas en los cursos de matemáticas, dependiendo del nivel escolar en el que te encuentres. Por ejemplo, si nosotros estamos en secundaria, si hay alguien en los presentes que está estudiando la secundaria, en su clase de matemáticas ya ha aprendido el método de sustitución, de eliminación o de reducción. Pero si estás en nivel bachillerato, seguramente ya por ahí tienes la idea de la regla de Kramer, que es la última opción que puse. Si ya estás estudiando la universidad, seguramente en tu curso de álgebra lineal te enseñaron Gauss-Jordan, Gauss, la matriz inversa y con un poco de suerte el método de montante o el método de GEO. Observen que tenemos un abanico de posibilidades para resolver este sistema. Aquí es decir, cada quien tendría que identificar cuál es el sistema que mejor le place para resolver y atender esta situación. Esto que acabamos de plantear se le conoce como el método cerrado o el ciclo cerrado de insumo producto. Ahora vamos a pensar en un ciclo abierto. ¿Por qué este es cerrado? Porque lo que estamos trabajando es que todo se consume entre ellos. El agricultor, el sastre, la agricultura, el sastre y
perdón, la carpintera, el sastre y el agricultor, pues se está consumiendo entre ellos todos los bienes. Pero la pregunta es, oye, ¿y si necesitamos dar una demanda externa para poder proveer a otras industrias, cómo funcionaría esto? A eso se le conoce como de lazo abierto. Entonces, pasemos a este otro ejemplo. Quiero ahora hablar en abstracto de dos industrias, la industria P y la industria Q. Observen, en las primeras dos columnas tenemos los insumos y en los renglones tenemos la producción de cada industria. Por ejemplo, lo que sucede con este 60 es lo que está produciendo la industria P y que lo va a consumir la industria P. Luego en el 64 es lo que está consumiendo la industria Q de P. Quiero que se den cuenta que en el último, bueno, en el penúltimo renglón tenemos insumos primarios. Eso es nuevo, diferente a nuestro caso del rancho que acabamos de usar, donde nada más estaba el agricultor, la carpintera y el sastre. Ahora tenemos insumos primarios. Eso significa que la industria P no solamente va a necesitar consumir de sí misma y de la industria Q, sino también va a necesitar otro tipo de insumos. No lo sabemos, pero sabemos que va a necesitar otro tipo de cosas para poder sacar su producción. Lo mismo ocurre con la industria Q. La industria Q necesita 64 unidades de la industria P, 48 de la industria Q de sí misma y 48 de insumos primarios. Entonces, Doctor Félix. Sí, por favor. Félix, discúlpame que te interrumpa. Adelante. ¿Nos permitirías un par de minutos? Parece que tenemos unos problemas técnicos. Claro. Permíteme tantito, por favor, ¿sí? Con todo gusto. Vamos bien. Solo un par de minutitos. Ya sabes, tiempo real suceden este tipo de situaciones, ¿no? Sin problema. Gracias, Félix. Te agradezco mucho. Perdón por aprovechar la causa. Soy Gerardo Rafael Valencia. Adelante, Gerardo, por favor. Hay varios alumnos que están intentando conectarse y no están lográndolo. Ya les pasé todos los datos de conexión, pero incluso jalé el link directo ahorita y no lo están logrando. Pediría asesoría ahí, por favor, para que nos ayuden a conectar a los alumnos. Claro, enseguida lo checo. Ok. Ya está transmitiendo. Ok. Perfecto, doctor. Podemos continuar, por favor. Muy bien, gracias. Gerardo, ya se está atendiendo la petición y están entrando, eso sí, están entrando lentamente, pero están entrando. Que tengan paciencia, por favor. Muchísimas gracias por tu apoyo. Ok, gracias. Oh, muy bien. Pues bueno, tenemos ahora estas dos industrias. Observen que lo que necesita la industria P corresponde a 60 unidades de sí misma, a 100 de la industria Q y 40 de insumos.
Eso nos da una necesidad de 200 unidades. Por ejemplo, aquí podríamos estar hablando de millones de dólares las necesidades. La columna 2 son los insumos de la industria Q. Entonces, la industria Q necesita 64 unidades de la industria P, 48 de sí misma, 48 de insumos primarios para dar un total de 160. Entonces, lo que tenemos es que los insumos de la industria P deben de ser igual a la producción total que tiene que dar la industria P. Es por eso que al final he puesto una columna con la producción total. Observen que todo lo que necesita aquí la industria P es lo que va a hacer la industria P. Lo que necesita la industria Q es lo que tiene que satisfacer la industria Q. Entonces, la pregunta es, ¿cuánto tendremos aquí para demandas finales en cada una de ellas? Bueno, pues si nos sumamos esto, nos da 124. Eso significa que tendríamos 76 millones de dólares para satisfacer cualquier demanda final. Y lo mismo va a ocurrir con la industria Q. Vamos a colocar esa información en la matriz. Déjenme borrar estos rayoncitos. Y 12. Y ya está. Todos felices y contentos. Ya cada industria está produciendo, está absorbiendo lo que necesita y la industria P tiene 76 millones para poder satisfacer cualquier otro tipo de demanda y la industria Q 12. Pero ahora nos preguntamos, si se hace una investigación de mercado y se llega a predecir que en 3 años la demanda final para P decrecerá de 66 a 72, mientras que en el caso de la industria Q se incrementará de 12 a 50, de manera natural la pregunta, ¿qué tanto debería cada industria ajustar su nivel de producción para satisfacer estas demandas finales proyectadas? Entonces, aquí es donde entra la parte matemática. Tenemos otra vez la tabla y observen que en la parte inferior puse, digamos, en palabras la ecuación que tenemos que desarrollar. Dice, la producción total de la industria P, voy a rayar para que me vayan siguiendo. Estoy hablando de esta parte que corresponde a esta parte. Pues esto va a ser igual a las unidades consumidas por P. Y lo vamos a poner en proporción, es decir, P necesita 60 de un total de 200. Y eso es lo que iría en esta parte. Luego, más las unidades consumidas por Q, sería la proporción de 64 de 160. Y lo pondríamos en esta parte. Y por último, más la demanda final. La nueva demanda que estamos esperando en 3 años es esta. Ahí está. Si seguimos esta situación, nos quedaría, déjenme borrar esta partecita para que no tengan la basura visual. Ahí está. Y la ecuación queda así. Lo que tiene que producir la industria P le he llamado X y luego son 60 de 200 de X porque estoy hablando de P, 64 de 160 de Y porque estoy hablando de Q, más 72. Y con esto hemos planteado la producción de la industria P. Vamos a hacer algo análogo con la industria Q. Entonces, observen cómo en la industria Q, similarmente, le he llamado a la producción de Q, Y. Que aquí está. Entonces, Y va a satisfacer a P la proporción 100 de 200, que la he puesto aquí. P es X, multiplica X. Y luego a Q, 48 de 160, que la he puesto aquí. Y por último, lo que tiene que satisfacer de demanda final a 3 años de 50, que lo he puesto aquí.
voy a quitar los rayones. Muy bien. Teniendo las dos ecuaciones, nos quedan presentadas de esta manera. Ya tenemos un sistema de ecuaciones de dos ecuaciones con dos incógnitas, que es X y Y. Ya estamos en el terreno total de las matemáticas, nos hemos separado del contexto y ahora nos enfrentamos a cómo resolver esta situación. Bien, como lo hicimos en el caso anterior, pues tenemos que pasar la X y Y de un lado para poder restar. Entonces, ¿qué es lo que hice en esta situación? Pasé el X y nos queda de esa manera. ¿Sí? Pasé, de hecho, en esta ocasión, los términos de la derecha que tienen X y Y del lado izquierdo. De tal suerte que deje yo del lado derecho los que no tienen las variables, en este caso la demanda final, 72 y 50. Observen que a lo que nos estamos enfrentando ahí está un poco enredado porque tiene fracciones. Primero lo que vamos a hacer es simplificar esas fracciones. Ya quedaron más lindas. Ahora, por comodidad, vamos a quitar el denominador. Ahí está, ya lo quitamos. Queda todavía un sistema de ecuaciones más amigable. Ahora la pregunta es, ¿cómo resolver este sistema de ecuaciones? Aquí lo tenemos. Bueno, quise aprovechar esta oportunidad por si algunos de ustedes desconocen el método de Cramer, pues aprovechan para llevarse en esta charla, aparte de una aplicación matemática, un nuevo método para resolver sistemas de ecuaciones lineales. Entonces, el método de Cramer consiste en la idea de determinantes. Estos determinantes son estas rayas paralelas verticales, que es una operación matemática. En la construcción de la matemática, primero existieron los determinantes y luego las matrices. Por eso las matrices tomaron ese nombre porque era la madre de todos los determinantes, matrix, de ahí viene el nombre. Entonces, quiero que observen que estoy utilizando, por utilizar una letra griega, la delta, que es como este triangulito, y entonces voy a poner adentro los coeficientes de X que están en color negro, el 7 y el -5. Y luego a un lado, coeficientes de Y que están en color rojo, el -4 y el 7. Luego vamos a armar un delta X. Eso significa que la columna 1, la que son los coeficientes de X, lo vamos a sustituir por los resultados que tenemos del otro lado, 720 y 500, que están en color lila. Observen que los coeficientes de Y están invariantes, no les moví nada. Siguiendo esta misma idea, hacemos un determinante en Y. Eso significa que los coeficientes de X quedan invariantes y la Y se va a reemplazar por los resultados, que son los de color lila. Ya que tenemos estos modelados, ahora vamos a proceder a hacer la operación de determinantes. Pues la operación simplemente se trata de multiplicar este 7 con este 7, como está aquí, y luego menos, es parte de la definición del determinante, la multiplicación de este par de números, como está acá. Entonces, haciendo las operaciones, este determinante da 29. Lo mismo va a ocurrir con el otro par de determinantes. Ahí está el determinante de X. Hice la misma operación cruzada. Hasta le he dejado los colorcitos para tener un registro de colores, un código de colores para que no... Y por último, el determinante en Y. Y ahí está. Estamos a un paso de resolver esta situación. Observen que nuestro objetivo era saber quién es X y quién es Y. Entonces, Cramer nos dice que para encontrar X, simplemente hay que dividir el delta X entre el delta, como lo estoy haciendo ahí, y el delta Y entre el delta, como aparece ahí. Eso significa que lo que tendría ahora que producir la industria P, 242.76 unidades, y la industria Q, 244.83 unidades,
para poder satisfacer la predicción de mercadeo que se hizo a 3 años. Obviamente estas unidades pueden hablarse de miles de millones de dólares. Y a esto se le conoce como el problema abierto de matriz de insumo de Leontief. Bien, en la práctica tenemos diferentes industrias. Cada país tiene diferentes industrias. Está la industria agraria y pesca. Tenemos que analizar cómo está la producción del trigo, la cebada, el centeno, el maíz, el arroz, otros cereales, leguminosas para alimentación humana, etcétera, etcétera, etcétera. Imagínense cuántas industrias hay ahí. Ahora, también tenemos industrias extractivas, antracita, hulla, lignito, minerales de hierro, piritas, etcétera. Ya tenemos más variables. Industrias metálicas, industrias básicas de hierro y acero, industrias básicas de metales no férreos, maquinaria, material eléctrico, fabricación, bla, 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 muchos más. Entonces, nuestro primer problema abierto que trabajamos solamente eran 3 industrias. La agricultor, la carpintera, el sastre y el agricultor. Luego, el que acabamos de resolver, que es problema abierto, eran 2 industrias, P y Q. Pero ahora, si observan todas estas, ya llevamos prácticamente como 50 industrias ahí que están interrelacionadas. No solamente eso, hay otras industrias de manufactura, fábricas de harina, molinos cereales, cables y para piensos, molinos acereros, fábrica de puré, etcétera. Y podríamos seguir así cuantificando cada una de las industrias de edificación y obra pública, agua, gas y electricidad, comercio y transporte, otros servicios, y en la actualidad una industria bastante diversa y competente es la tecnología. Entonces, imagínense que ahora esa matriz que teníamos de 2x2 o de 3x3 se ha hecho inmensa, de tal suerte que puede llegar a ser matrices de 1000 por 1000, es decir, 1000 renglones con 1000 columnas. ¿Cómo trabajar esa cantidad de información? Bueno, en la práctica, lo que hizo Leontief no fue utilizar el método de Kramer, sino una vez que teníamos esta situación, lo que hizo es utilizó las herramientas del álgebra lineal para poder entender su resolución. Por ejemplo, observen cómo del lado izquierdo tenemos X y Y, a eso lo vamos a formar como un vector X y Y. Luego, una matriz de entradas, observen cómo las entradas que están de punto 3 y punto 5 corresponden a la variable X, punto 4, punto 3, y esta matriz, que es la matriz de insumo-producto, multiplica otra vez al vector X y Y luego más un nuevo vector que es 72 y 50. Lo que estoy expresando aquí es de forma matricial el sistema de ecuaciones que tenemos arriba. Ahora, si yo lo pongo en términos de letras, simplemente es que X es igual a una matriz A por otra matriz X más un vector D. Y nuestra pregunta es cómo encontrar X. Esto en álgebra lineal, ya es un curso universitario, pues la X la pasamos del otro lado y factorizamos. Observen que ahora aparece una letra I. Esto es un aspecto técnico que es como la unidad que utilizamos en los números reales, pero en matrices. En este caso se llama la matriz identidad. Y como yo quiero despejar a la X, en álgebra lineal o en matrices, no existe este asunto de que está multiplicando y pasa dividiendo. La operación de división no existe, pero sí existe la matriz inversa. Así que puedo del lado izquierdo y del lado derecho multiplicar por una matriz inversa de esa expresión y se anula y tendríamos algo así. Pues esto es prácticamente el procedimiento que hizo Leontief, pero trabajando con una matriz de 500 por 500. Imagínense en esa época, por fortuna ya empezaban a usarse las computadoras y eso le valió un poco que se acelerara el proceso. Pero entonces él pudo identificar, para el caso de Estados Unidos en aquella época, en el 73, cuánto tenía que producir cada una de las 500 industrias para satisfacer las demandas a corto plazo, a 2 años, a 3 años, a 5 años. Y eso le llevó a ganar el premio Nobel de Economía.
Pero para esto quiero darles un detalle. En 1968, el Banco de Suecia decidió crear el Premio de Economía en memoria a la generosidad de Alfred Nobel. Lo que sucedió aquí es que Alfred Nobel, que era un empresario, un inventor, inventó la dinamita, se hizo multimillonario y al final decidió heredar todo su dinero a estos premios, un premio para la fisiología y la medicina, otro premio para la física, otro premio para la paz, pero no existía el premio Nobel de Economía, sino que este banco lo que hizo es que se da un galardón que es administrado por la Real Academia de Ciencias de Suecia y es otorgado al mismo tiempo que los verdaderos premios Nobel. El premio de Economía es en realidad el premio del Banco de Suecia en ciencias económicas en memoria a Alfred Nobel. Pero en la práctica, pues no se conoce así. Todo el mundo dice, es el Nobel de Economía. Siendo sinceros, es en honor a Alfred Nobel, pero no es un... Pero bueno, es igual de importante el reconocimiento del trabajo. Para ello, para la charla, quiero platicarles de que no existe un Nobel en matemáticas y hay una leyenda urbana que no está justificada, que se dice que lo que sucede es que la esposa de Alfred Nobel le fue infiel con un matemático y por tal razón él decidió al final no dar un premio a los matemáticos. Eso no está justificado, no está escrito en ninguna parte, solamente es una leyenda. Creo que el espíritu de Nobel, desde su perspectiva, él fue ingeniero químico, es que tendrían que ser premios para aplicaciones y como en los años 70 no existía el boom actual de la importancia de las matemáticas, pues como que se le ocurrió que no podría haber así mucha aplicación de las matemáticas. Sin embargo, ha habido matemáticos que han ganado premios Nobel, desde economistas como John Nash, que es un matemático y ganó el premio Nobel en economía, o como Bertrand Russell, que ganó también un premio Nobel en la paz. Los matemáticos se reúnen cada 4 años en los congresos internacionales y generaron su propio equivalente de premio Nobel que se llama la medalla. Y entonces es algo como esto. Déjenme compartir. Ahí está. Esa es la medalla. Fields, al matemático canadiense que estuvo viajando por el mundo, concertando la posibilidad de que se pudiera dar un premio de esta envergadura. Y de todas las veces que se ha dado esta medalla cada 4 años, una sola vez lo ha ganado una mujer. Y es por eso que he decidido presentárselos. Mariam Mirrakani, que es una iraní. Desafortunadamente es una chica muy joven que se nos fue en el 2017. Muy bien. Y quedo a sus órdenes a través de este correo electrónico con muchísimo gusto para lo que se les ofrezca. Si tienen más dudas, si quieren más interacción, si quieren que los invite a otras de mis charlas, con muchísimo gusto. Y a partir de este momento estoy abierto a las preguntas que me ha seleccionado Álvaro. ¿Qué tal? Muchas gracias, Félix. Los invito a que realicemos preguntas al doctor Félix en referencia a la conferencia conferencia magistral que nos acaba de impartir. Entonces, por favor, abran su cámara o hagan su pregunta o por medio del chat pueden realizar la pregunta y yo soy el enlace para transmitir. ¿Ok? Adelante, por favor. Yo tengo una pregunta. Adelante. Computacionalmente, ¿cuál de todos estos métodos crees para resolver sistemas de ecuaciones crees que es el más adecuado? En mi opinión, el más eficiente es el de Gauss. Me parece que su algoritmo es demasiado sencillo y no necesita mucho tiempo de resolución. Excelente, muchas gracias. Muchas gracias.
¿Alguien más, por favor? Tenemos una pregunta de José Eliu Vázquez Álvarez. ¿Cómo se podría aplicar esto en sistemas sustentables? De hecho, yo ahorita hablé de industrias, pero cada vez que se encuentre un escenario en el que tengamos componentes que producen y que consumen de otros componentes, ahí se puede utilizar el modelo de Leontief. En este caso, solo lo utilizó en el 73 para analizar las industrias en Estados Unidos, pero nosotros podemos extraponer su modelo a cualquier tipo de situaciones donde tengamos, insisto, variables que producen y son consumidas por otras. Y que puede ser muy alejado del asunto económico, ¿eh? Excelente, doctor. Muchas gracias. Tenemos otra pregunta de Gerardo Rafael Valencia. ¿Podríamos conseguir el video de la presentación para los que no se pudieron conectar? Sí, si me hacen la solicitud por correo electrónico, yo estoy grabando esta sesión y seguramente lo voy a colgar en algún lugar para que esté disponible para todo el público en general. Excelente. Otra pregunta de Diego Marcos Ordóñez. El método Kramer para sistemas más grandes se podría volver bastante tardado para el cálculo de los determinantes. Pregunta, ¿tiene alguna ventaja considerando esto? ¿Hay alguna forma de simplificarlo? No, los métodos de resolución en matemáticas y cuando se pasan a la parte computacional, se utiliza el término de para saber quién es más rápido que otro para llegar a la solución. Kramer es muy dócil cuando estamos hablando de un sistema de 2x2 y hasta de 3x3, porque la resolución de sus determinantes es ligeramente sencilla. Pero si el sistema es de 4 en adelante, Kramer no es la mejor opción. Entre más variables o ecuaciones tenga el sistema, convergen al método de Gauss o de Gauss-Jordan para poder resolverlo. Las calculadoras o los sistemas de cómputo que nosotros utilizamos, dentro tiene el algoritmo de Gauss para poder resolverlo. Perfecto. De Kevin Aguilar. La matriz insumo-producto que INEGI da a conocer, no entiendo muy bien aquí, pero dice, ¿cuál sería la mejor manera de interpretar los datos que nos dan en nuestra economía? Me imagino que referencia a la matriz de insumo-producto. Tampoco me queda muy claro. Voy a intentar. Bueno, lo que tenemos que hacer es, cada industria, por ejemplo, la industria del acero, sabe, según el récord de la información de años pasados, cuánto ha producido y qué necesidades ha tenido. Es decir, bueno, yo produje tanto, pero gasté tanto en esta industria, gasté tanto en esta otra y así. Por ejemplo, bienes y servicios, estamos hablando de los sueldos de los trabajadores. ¿Cuánto gasté en los trabajadores este año o los últimos 3 años? Entonces, esa información se pone en una tabla y ahí es donde se va haciendo la matriz de insumo-producto. Perfecto, doctor. De Alonso Cabrera. ¿Cuáles fueron los méritos, aportaciones que le otorgaron el premio a la fallecida ganadora del premio Nobel? Ah, sí. Bueno, ella tiene trabajos en álgebra y en topología y eso es lo que le ganó su equivalente de premio Nobel, que se llama la medalla Fields. Y quiero insistir y destacar que ha sido la única mujer en ganarlo. Así es. Seguimos adelante, doctor. Gracias. Fana Trejo Cruz, espero haberlo pronunciado bien. El método Gauss, ¿qué desventaja tiene en comparación con los otros y cuáles son sus ventajas? Bueno, la desventaja es que si no se expresa muy bien la resolución del método, a temprano momento de la resolución te enfrentas
a fracciones. Si lo está uno haciendo a mano, vas a tener fracciones 15 sobre 119 o 4 sobre 1524. Entonces, la idea es tener la expertise para seguir trabajando con números enteros y resolverlo. Creo que ese es el desafío más grande. Además que cuando el sistema es muy pequeño, como que no tiene sentido utilizar una bomba atómica para aniquilar una hormiguita. Más bien, cuando el sistema es muy grande, no hay lugar a dudas que hay que usar Gauss. Excelente. La siguiente pregunta, doctor. Jimena González. ¿Se ha considerado utilizar este sistema para resolver problemas económicos de los diferentes empresas del país, causados por la pandemia? Bueno, ahora hay, recuerden que esto se ganó en el 73 y en aquella época pues fue una idea muy original de cómo se comportaban las industrias. Pero hoy en día tenemos ya muchísimas herramientas para poder atender la pregunta que nos está diciendo. Por ejemplo, tenemos cómo usar la topología algebraica para analizar estos datos. Está la estadística bayesiana, está machine learning, está minería de datos. Hay muchísimas opciones para trabajar. Ahora, lo más importante en la actualidad es no solamente tener herramientas matemáticas, sino computacionales. Ustedes están en un buen momento para no solamente aprender matemáticas, sino para aprender un lenguaje computacional. Yo recomiendo, por ejemplo, R o Python. R está abierto a todo el público. Ustedes ponen R en Google y se descarga, es todo suyo, es de código abierto. Eso significa que cada quien le va agregando cosas y se va haciendo esto cada vez más grande. Y es muy poderoso, muy, muy poderoso. Excelente, doctor. Muchas gracias. Cáceres Carmona Osvaldo. ¿El método de Gauss siempre se usará en la vida cotidiana? Siempre que te enfrentes a un sistema de ecuaciones lineales, sí. Excelente. Hernández Cabrera Aarón. ¿Algún mexicano ha ganado la medalla? No, aún no. Ojalá sea a corto plazo, a muy, muy corto plazo, pero todavía no. Ok. De Gerardo Rafael Valencia. Comenta, creo que la duda con respecto al comportamiento entre los productos y los insumos para la producción, así como las predicciones del comportamiento de los mercados, son no las relaciones directas, sino las relaciones indirectas entre productos y servicios en la sociedad productiva. ¿Cómo podríamos definir de una manera más precisa dichas relaciones? Ya, pues depende del marco en el que estés trabajando. Así ahorita de bote pronto se me ocurre que un marco que podría satisfacer estas necesidades son el ambiente de las regresiones. Y estamos hablando de regresiones múltiples, de cómo modelar esa situación. O, viéndonos mucho más técnicos, la teoría de juegos. Es decir, checar estos mercados como participantes en un juego y empezar a ver las ganancias entre cada uno de ellos. Eso nos lleva al matemático John Nash, que es uno de los matemáticos que ha ganado un premio Nobel. Excelente. ¿Se podría ocupar el programa de Excel para poder llegar a ocuparlo como lenguaje computacional? Miguel Ángel de Rayón. El asunto con Excel es que es un, digamos, software ya masticado, donde solamente uno tiene que picar ciertas ventanitas para obtener resultados. Y un lenguaje computacional, pues como su nombre lo indica, existe un lenguaje en el cual uno tiene que programar y diseñar todo el protocolo para obtener un resultado, el resultado que andamos buscando. Cada software tiene sus bondades, ¿no? Excel, pues, es gratis. Bueno, si tienes esta plataforma de Microsoft, es poderoso, tiene un montón de aplicaciones. Lo más importante es saber usarlo, ¿no? No quedarnos en lo básico.
Pero si nosotros estamos trabajando con bases de datos muy pesadas, imagínense matrices de 10 millones por 10 millones, pues creo que Excel no es el mejor escenario para trabajar. Podríamos utilizar R o podríamos utilizar Python. Perfecto. ¿Qué diferencia tiene el método de Gauss con el método de Gauss-Jordan? Daniel Sánchez. Bueno, la diferencia es que cuando tenemos la matriz, en uno hacemos que nada más la traza triangular que está debajo de la diagonal principal sean ceros, y con eso es suficiente porque vamos a encontrar el valor de la última variable y de ahí vamos a ir hacia atrás sustituyendo los resultados para encontrar las otras variables. Y el otro, pues hace que tanto la traza triangular de abajo y de arriba de la diagonal principal sean ceros e inmediatamente sabemos cada una de las variables cuánto equivalen. Excelente, doctor. Miguel Ángel Rayón. Entonces sería como C++ o Eclipse, MySQL. C++ digamos que ayuda muchísimo a entender los lenguajes de programación, pero todo depende hacia dónde nos vamos a dirigir. Depende de qué problema es lo que estás resolviendo. Por ejemplo, yo también podría decir, pues voy a utilizar MATLAB. Bueno, puedes utilizar MATLAB. Ahí va a depender de los estilos y del problema al que te estás enfrentando, el lenguaje que vas a utilizar. Muy bien. ¿Cuántas aportaciones se necesitan para ganar la medalla? Pues debe ser un trabajo y además debe ser validado por expertos en todo el mundo que valoran que tu trabajo fue original y único. No es algo sencillo. O sea, puede ser que has estado construyendo un trabajo durante 10 años o puede ser que solo hiciste un solo artículo de investigación, que lo que hiciste, que lo que estás presentando al mundo va a hacer que nuestra sociedad avance, no sé, 10 años de evolución matemática. Perfecto, doctor. Con toda la tecnología con la que contamos actualmente, ¿de qué manera ha ayudado a realizar este tipo de cálculos? ¿Qué ventajas y desventajas tiene la tecnología con respecto a este campo? González Vázquez. Bueno, la ventaja que tiene es que ahora podemos atender grandes bases de datos. La desventaja es que aún así nuestras computadoras nos están quedando cortas, pero hay herramientas para poder resolverlo. Por ejemplo, en estadística, en lugar de trabajar con toda la población de datos, pues seleccionamos una muestra que sea significativa para analizar lo que está haciendo la muestra y hacer una predicción sobre el conjunto de toda la población. Y pues bueno, ahora hay el asunto de las computadoras cuánticas, que eso va a ser de muchísima ayuda para resolver estas grandes bases de datos. Excelente. ¿Qué diferencia hay entre el premio Nobel y la otra medalla? ¿Y cuáles son los requisitos para ganar dichos premios? Bueno, insisto, el premio Nobel es un premio que fue heredado, la herencia del dinero de Alfred Nobel, que está destinado a los resultados importantes en fisiología y medicina, en física, en química, la paz y en literatura. Además, el Banco de Suecia da un extra de premio que se le conoce como el Premio Nobel de Economía. En cambio, la medalla Fields es una medalla exclusivamente para matemáticos, que sería el equivalente del Nobel de matemáticas, pero no tiene nada que ver. Los Nobel se dan cada año, la medalla Fields cada 4 años en el Congreso Internacional de Matemáticas. Perfecto. Janet González Sánchez, ¿cómo se puede saber si un sistema tiene infinitas soluciones? Claro. Bueno, es un problema técnico y eso lo puedes saber de entrada si tus ecuaciones son menor que el número de variables que tiene tu sistema. Si es un sistema cuadrado, solamente lo vas a saber hasta el final, cuando los renglones se anulen
y entonces eso hace que se reduzca y tengas más variables que renglones, que ecuaciones, y vas a empezar a tener sistemas que tienen número infinito de soluciones que pueden depender de un parámetro que se llaman uniparamétricas, 2 parámetros biparamétricas y así sucesivamente. Nos queda un Perfecto. minuto, por si... Un Sé que minuto, estás muy, sí. muy encantado, Álvaro, pero... Para... Bueno, doctor, si considera conveniente, dejamos la cuestión de las preguntas por falta de tiempo, precisamente. Pero me gustaría darle las gracias precisamente por esta conferencia magistral que nos ha brindado el día de hoy a la comunidad universitaria, a los invitados, a las personas que desinteresadamente han participado en este foro virtual. Doctor Félix, le agradezco mucho su tiempo y disposición para este motivo. Que tenga un excelente día. Palabra. Muchísimas gracias, Álvaro, y muchísimas gracias a todos los que estuvieron presentes. Gracias por acompañarme. Gracias a las personas de la UAM Acolman, de la UAM Texcoco, a la profesora Patti, al doctor Gerardo, a todos, a los del Politécnico, CECIT 10, CECIT 13 y a todas las escuelas invitadas por parte de Acolman. Les envío un fuerte abrazo y mucha salud. Hasta luego. Gracias, doctor. Excelente día. Gracias.